No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. El sol comenzaba a ocultarse en Okinawa, tiñendo el cielo de un naranja profundo, mientras el aire cálido y denso de la isla se impregnaba en nuestra piel. El sonido de los insectos nocturnos crecía en intensidad, mezclándose con el crujido de nuestras botas sobre la tierra suelta. Patrullábamos en formación, avanzando con cautela entre la maleza y los árboles dispersos. No esperábamos problemas, pero en la guerra la seguridad absoluta es una ilusión. La patrulla se mantenía en ritmo hasta que Charlie, el soldado asignado a la retaguardia, detuvo el avance abruptamente. ¿Qué ocurre?, preguntó el líder en voz baja. Charlie no respondió de inmediato. Miraba hacia la penumbra detrás de nosotros, con una tensión evidente en su postura. «Alguien nos sigue, sargento». Nos giramos de inmediato, armas en alto, escudriñando la espesura. No había nada, ni un movimiento, ni un sonido fuera de lo común. ¿Viste algo?, le pregunté, manteniendo la voz baja. Charlie asintió, su rostro pálido bajo la escasa luz. No es la primera vez. Cada pocos minutos veo a alguien acercarse por el sendero. Llega hasta unos metros, se detiene, y luego se da la vuelta y se marcha. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Eso no tenía sentido. Nadie patrullaba en esta área aparte de nosotros. Si fuera un enemigo, ¿por qué simplemente se marcharía? Decidí quedarme con Charlie en la retaguardia para verlo por mí mismo. No tuvimos que esperar mucho. Desde la bruma del crepúsculo, una figura emergió lentamente. Un hombre alto, vestido con un viejo uniforme de la Segunda Guerra Mundial. Su ropa estaba descolorida, sus botas cubiertas de polvo. Pero lo más extraño era su apariencia. Parecía borroso. No era un juego de luces ni una ilusión óptica. Era como si su imagen estuviera desvaneciéndose en los bordes, como un reflejo en un agua agitada. Charlie y yo contuvimos el aliento. El hombre siguió caminando hacia nosotros sin levantar la vista, sin reconocer nuestra presencia. Cuando llegó a unos 15 metros de distancia, se detuvo de golpe, y luego, sin prisa, se dio la vuelta y desapareció de nuevo en la oscuridad. Nos quedamos paralizados, no entendíamos lo que acabábamos de presenciar. Intentamos seguir avanzando como si nada hubiera pasado, pero unos minutos después volvió a ocurrir. Mismo hombre, mismo uniforme, mismo andar mecánico. «Sargento», Charlie susurró con la voz temblorosa. «No está vivo, ¿verdad?». No respondí. No podía. El soldado apareció una tercera vez, y esta vez me fijé en sus ojos. No había expresión en ellos, no había miedo, ni reconocimiento, ni emoción. No estaba ignorándonos, simplemente no nos veía. Nos movimos rápidamente, dejando atrás la zona y tratando de convencernos de que había sido una alucinación, una confusión provocada por el cansancio. Pero ninguno de nosotros pudo olvidar lo que vio esa noche. En los días siguientes preguntamos a algunos lugareños y veteranos que conocían la historia de la isla. Nos hablaron de los soldados caídos que nunca encontraron descanso, de los que aún marchaban en la sombra de una guerra que ya había terminado. Algunos decían que eran fantasmas, otros que eran memorias atrapadas en un bucle del tiempo, repitiendo sus últimos momentos una y otra vez. No sé cuál versión es la verdadera, solo sé que aquella noche en los bosques de Okinawa vimos algo que no pertenecía a nuestro mundo. Algo que hasta el día de hoy sigue caminando entre las sombras, cumpliendo órdenes que nadie más puede escuchar. Las noches en aquella instalación tenían algo extraño. El complejo militar donde trabajaba había sido construido en los años 50, un búnker subterráneo diseñado para contener secretos. Sus pasillos de concreto estaban impregnados de décadas de historia, con el aire pesado y un silencio casi opresivo. La mayoría de los empleados evitaba hablar de los sectores clausurados, los corredores que ya no se usaban y que se extendían en un laberinto desconocido bajo nuestros pies. Aquella noche, el turno transcurría con la monotonía de siempre. Llevaba horas frente a la pantalla, luchando contra el cansancio. Los párpados me pesaban, la mente se volvía lenta. Necesitaba despejarme. Decidí salir a caminar. No fue mi mejor idea. Los pasillos subterráneos de aquel lugar eran un laberinto, angostos, sin ventanas, iluminados por luces parpadeantes que arrojaban sombras inquietantes en las paredes. Se decía que muchos de esos corredores llevaban a sectores clausurados hace décadas, lugares olvidados. Caminé más de lo que pretendía.
No estaba realmente prestando atención a dónde iba, y entonces me di cuenta de que estaba perdido. Los pasillos que me rodeaban no parecían haber sido tocados en años. Mesas cubiertas de polvo, archivadores con etiquetas amarillentas, teléfonos de disco conectados a líneas muertas, incluso tazas de café en algunos escritorios. Todo parecía haber sido abandonado de repente, como si un día la gente simplemente hubiera desaparecido. Y entonces el silencio cambió. Esa clase de silencio que no significa tranquilidad, sino presencia. No estaba solo. Cada sombra parecía demasiado densa. Cada rincón parecía esconder algo que no quería ser visto. No corrí, pero caminé más rápido, tratando de encontrar algo familiar, un punto de referencia, una salida. Pero cuanto más avanzaba, más parecía alejarme de la realidad, hasta que, después de lo que pareció una eternidad, un pasillo al final se sintió correcto. No sabía cómo, pero algo en mi mente lo reconoció. Seguí avanzando y de repente estaba de vuelta en mi estación, como si nunca me hubiera ido. La computadora seguía encendida, el reloj marcaba casi la misma hora en que había salido. Nadie había notado mi ausencia, pero yo sabía que algo había pasado. Me repetí que debía de haber sido el cansancio, el estrés, una mala jugada de mi mente. Me obligué a olvidar. Un año después llegó un nuevo recluta. El tipo era joven, entusiasta, pero aún no conocía el ritmo de la noche. En algún momento de la madrugada se levantó y dijo que iba a dar un paseo para despejarse. No regresó en varios minutos, no regresó en una hora. Finalmente volvió, blanco como el papel, con los ojos llenos de algo que no necesitaba explicar. Nuestros ojos se encontraron. No dije nada, solo le di un leve asentimiento y él entendió. En 2012 me encontraba en Afganistán como soldado raso en el ejército de los Estados Unidos. No era mi primer despliegue, pero sí el más extraño de mi carrera. Me habían asignado a un pequeño equipo en un puesto de combate remoto enterrado en el corazón de las montañas, donde el polvo se filtraba en cada rendija y el silencio de la noche era tan denso como el aire seco que nos rodeaba. Mi labor principal era manejar las radios. En un lugar tan aislado como aquel, la comunicación lo era todo, con las unidades vecinas, con el comando central y con cualquier otro pelotón en la región. Las operaciones eran constantes, 24 horas al día, sin pausas ni treguas. Aunque la mayor parte del tiempo solo recibíamos mensajes rutinarios de control y reportes de vigilancia, la radio siempre estaba activa, siempre esperando. Pero hubo una noche en la que algo nos escuchó de vuelta. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Estaba solo en la tienda de comunicaciones, tratando de mantenerme despierto mientras revisaba las frecuencias. La mayoría del equipo dormía, salvo un par de compañeros en la torre de vigilancia. Todo parecía tranquilo. De repente, la radio crujió. No era un sonido normal. Era una transmisión extraña, una señal fuerte pero sin dirección clara. Ajusté las frecuencias tratando de ubicar su origen, pero parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Y entonces, una voz emergió del ruido. Se escuchaba tensa, rápida, llena de urgencia. Al principio pensé que era un mensaje codificado, tal vez algún tipo de interferencia de nuestras propias unidades. Pero pronto me di cuenta de que no era inglés, ni pashtún, ni dari. Era ruso. «Esto no es normal», murmuré, sintiendo cómo la piel de mi nuca se erizaba. Intenté seguir la conversación, pero no entendía el idioma. Sin embargo, algo en la voz me heló la sangre. Era el tono de desesperación, la manera en la que el hablante casi jadeaba entre frases, como si estuviera corriendo por su vida. Apreté el auricular contra mi oído y llamé a uno de mis superiores. «Señor, tenemos una transmisión no identificada en la frecuencia. No parece de nuestra gente». Mi sargento entró a la tienda con el ceño fruncido y me hizo reproducir el mensaje. Se quedó en silencio, escuchando. Luego sacudió la cabeza. «No entiendo un carajo. ¿Alguien aquí sabe ruso?» Recordé que había un oficial veterano en nuestra unidad, un tipo que había servido en la Guerra Fría y que conocía algo del idioma. Lo despertamos y le hicimos escuchar la grabación. Conforme avanzaba, su rostro se puso pálido. Cuando terminó, exhaló lentamente y nos miró con una expresión que jamás olvidaré. «Es una llamada de auxilio», susurró. «Dicen que su base está siendo atacada, que los están superando». Nos miramos entre nosotros. Eso no tenía ningún sentido.
Rusia no tenía bases en Afganistán desde su retirada en 1989. No debía haber tropas rusas en ningún lugar cercano. Pero el mensaje era claro. Alguien, en algún lugar, pedía ayuda en un ruso tembloroso, suplicando por refuerzos mientras su base era asediada. Enviamos la grabación a nuestro centro de operaciones para que la analizaran. Mientras tanto, tratamos de encontrar alguna explicación lógica. Podría ser una antigua baliza de emergencia, dijo alguien. Tal vez un mensaje automatizado que se activó por error después de todos estos años. Pero algo no encajaba. El mensaje no sonaba como una grabación. No tenía el tono mecánico de una alerta pregrabada. No había distorsiones ni repeticiones. Se sentía real. Como si alguien en ese preciso momento estuviera hablando al otro lado de la radio esperando una respuesta. Pero cuando intentamos comunicarnos, nadie respondió. Los días pasaron y nunca volvimos a recibir otra señal. La central de operaciones nos dijo que no había reportes de actividad rusa en la zona y que no podían determinar el origen del mensaje. El incidente quedó registrado como interferencia desconocida. Y sin embargo, aún hoy, cuando pienso en aquella noche, no puedo evitar preguntarme si era una baliza antigua, ¿por qué la voz sonaba tan desesperada? Y lo más perturbador de todo, si era un mensaje de auxilio real, ¿quién pedía ayuda desde una base que no existía? La guerra nos convierte en sombras. Aprendemos a movernos en silencio, a medir cada paso, a leer el peligro en el viento. Yo era un soldado británico, un líder de hombres en tiempos donde la muerte acechaba en cada esquina. No recuerdo exactamente mi rango en aquel entonces, ni el nombre del bosque que atravesábamos aquella noche, pero lo que sí recuerdo con absoluta claridad es lo que vi y cómo aquella visión cambió mi vida para siempre. Nos habíamos adentrado en un terreno denso y hostil. No había estrellas en el cielo, solo la luna, pálida y distante, filtrando su luz a través de las ramas como dedos fantasmales. Marchábamos en fila, con las miradas fijas al frente, las manos aferradas a las armas, escuchando más de lo que hablábamos. Nos habían encomendado cruzar aquel bosque sin ser detectados. Era una operación que exigía precisión, porque sabíamos que el enemigo podía estar en cualquier parte. Entonces ocurrió. Al principio pensé que era un reflejo, una trampa de la luz entre los árboles, pero no, era real. Frente a mí, a escasos centímetros de mi rostro, una mano luminosa flotaba en el aire. Era blanca, translúcida, y emitía un leve resplandor que iluminaba la negrura de la noche. No era una alucinación, no temblaba, no parpadeaba como un juego de sombras. Era una mano clara y definida. No se movió de inmediato. Se quedó allí, suspendida en la nada, como si esperara a que la viera, y entonces, lentamente se elevó hasta quedar con la palma al frente, con los dedos extendidos en un gesto universal de detente. El aire se hizo denso a mi alrededor. No sentí miedo, sino una certeza absoluta. Aquella cosa, fuera lo que fuera, no era un enemigo, no era una amenaza, era una advertencia. Me detuve en seco, levanté el puño en alto, el gesto que significaba alto total para mis hombres. Nadie preguntó por qué, me obedecieron al instante, pero algo dentro de mí me decía que no bastaba con detenernos, debíamos cambiar de dirección. Tomamos otro camino, dije en un susurro. Mis hombres intercambiaron miradas, pero nadie cuestionó la orden. Tal vez sintieron la misma inquietud en el aire, o tal vez confiaban en mí lo suficiente como para seguirme a ciegas. Giramos hacia la izquierda, alejándonos del sendero marcado en nuestros mapas. Atravesamos la maleza, avanzamos en la penumbra, sorteando raíces y ramas hasta encontrar una nueva ruta. Nos tomó más tiempo del previsto, pero llegamos a nuestro destino sin un solo disparo, sin una sola baja. No fue hasta la mañana siguiente que comprendimos la magnitud de lo que había ocurrido. Nos informaron que otro escuadrón, que había seguido el camino que nosotros debimos tomar, fue emboscado. El enemigo los esperaba. Fueron atacados en plena oscuridad, sin oportunidad de reaccionar. Hubo muertos, hubo heridos, pero nosotros no estábamos allí. Nos habíamos desviado justo a tiempo. He pensado en esa noche durante décadas. La he repasado una y otra vez en mi mente, buscando explicaciones lógicas, pero ninguna respuesta me satisface. Aquella mano no fue una ilusión, no fue un truco de la mente agotada de un soldado, era real. Nunca antes ni después de aquella noche he visto algo similar.
No soy un hombre religioso, nunca lo fui. No recito oraciones, no frecuento iglesias, pero en mi corazón sé lo que vi. Aquella mano apareció en el momento exacto, en el lugar preciso para salvarnos la vida. Tal vez fue una señal del destino, tal vez fue algo más, pero lo que sí sé, lo que sé con absoluta certeza es que aquella noche, algo o alguien nos salvó. La guerra tiene su propio lenguaje, sus propias reglas, sus propios fantasmas. Con el tiempo aprendes a aceptar que no todo lo que ocurre en el campo de batalla tiene una explicación lógica. Hay cosas que simplemente suceden, y solo aquellos que han estado allí comprenden el peso de lo inexplicable. Yo era sargento en Irak, destinado en un puesto de control cerca de una vieja estación de tren. Nuestro trabajo era vigilar la zona, controlar el tráfico de vehículos y personal, y asegurarnos de que ningún enemigo se infiltrara en nuestras líneas. La monotonía podía ser agotadora, pero el peligro siempre estaba allí, latente, esperando un descuido. Aquella noche el aire era denso y caliente, cargado con el polvo que el viento traía desde el desierto. Estábamos cansados, pero alerta. Entonces vimos algo que nos hizo enderezarnos de inmediato. Un hombre venía caminando hacia nosotros desde la oscuridad. No corría, no se ocultaba. Avanzaba con paso firme, decidido. Cuando la luz de los focos lo alcanzó, vimos con claridad su uniforme. Era un marine. Llevaba todo su equipo encima, casco, chaleco, rifle automático colgado del pecho. No mostraba miedo ni nerviosismo, solo siguió avanzando. ¡Alto ahí!, grité, levantando la mano. El marine se detuvo. No parecía sorprendido ni molesto, solo nos miró en silencio. Había algo extraño en él, pero no supe decir qué era. Siguiendo el protocolo, le pedimos su número de identificación. Cuando estás desplegado, recibes un código que verifica quién eres y con qué unidad sirves. Es un procedimiento estándar, nada fuera de lo común. El marine nos dio su número sin dudar. Su voz era firme, segura, pero en lugar de esperar nuestra confirmación, siguió avanzando hacia nosotros. Cuando llegó, la tensión se disipó un poco. No parecía hostil, ni perdido, ni confundido. Al contrario, actuaba con la naturalidad de alguien que simplemente estaba haciendo su trabajo. Nos pusimos a conversar, intercambiando historias sobre la guerra, sobre lo difícil que era mantener la cabeza en su sitio en ese infierno. Nada fuera de lo ordinario. Hasta que, de repente, el marine miró su reloj y dijo: «Tengo que volver con mi unidad». Nos estrechó la mano, se giró y comenzó a caminar de regreso hacia la oscuridad, pero había algo inquietante en todo aquello. «¿Desde cuándo los Marines patrullan solos?», murmuró uno de los muchachos cuando el hombre desapareció en la distancia. Nos miramos unos a otros, algo no cuadraba. Fuimos de inmediato a verificar el número de identificación que nos había dado. Accedimos al sistema y lo ingresamos. Lo que apareció en pantalla nos dejó helados. Aquel marine sí había sido desplegado en Irak, pero en el ciclo anterior al nuestro, y algo más, aparecía como muerto en combate. «Esto tiene que ser un error», dijo uno de los soldados, aunque su voz temblaba. Pero no lo era. Su ficha mostraba claramente la fecha y el lugar de su caída. Nos quedamos en silencio por un largo rato. No sabíamos qué hacer con aquella información. Habíamos hablado con él, lo habíamos visto, estrechado su mano. Era real. Algunos dijeron que debía haber sido alguien con el mismo nombre, que el sistema había registrado mal el número, pero en el fondo sabíamos que no era así, y lo más inquietante de todo fue enterarnos después de que no éramos los primeros en verlo. Otros Marines, en diferentes turnos, habían tenido encuentros similares con él. Siempre aparecía solo, siempre decía que tenía que regresar con su unidad, siempre se desvanecía en la noche. Cuando llegas a la guerra, esperas ver muerte, caos, desesperación, pero nadie te advierte sobre las cosas que desafían la realidad misma. Esa noche, después de descubrir la verdad, nos quedamos en vela, cada uno procesándolo a su manera. Algunos rezaron, otros se quedaron callados, otros intentaron reírlo como si fuera solo una historia más, pero en el fondo todos sabíamos que habíamos visto algo que nunca podríamos explicar. Y que en la guerra los muertos no siempre se quedan donde cayeron. La vida como parte de la guardia costera nunca es predecible. Cada día es una mezcla de rutina y caos, donde lo inesperado acecha en cualquier esquina.
Como oficial, había lidiado con tormentas feroces, rescates al filo de la muerte y emergencias mecánicas que podían convertirse en tragedias en cuestión de minutos. Pero lo que ocurrió aquella noche, aquello no tenía explicación. Todo comenzó con una fuga de combustible en uno de los compartimentos de ingeniería. Un problema grave, sí, pero algo para lo que estábamos entrenados. Sabíamos qué hacer. Controlar el riesgo de incendio y eliminar el derrame antes de que se convirtiera en un peligro mayor. Mi tarea era sencilla: abrir las válvulas correctas, encender la bomba y redirigir la mezcla de combustible y agua hacia el tanque de residuos apropiado. Lo había hecho cientos de veces. No había margen para errores. Mi subordinado y yo nos aseguramos de que todo estuviera en orden. Cada válvula en su sitio, cada procedimiento seguido al pie de la letra. Incluso teníamos a un tercer compañero supervisando los niveles del tanque en tiempo real, confirmándonos por radio que el fluido se estaba almacenando correctamente. Todo iba bien. Y entonces ocurrió. No puedo explicarlo con claridad. Parpadeé. No fue un parpadeo normal, sino uno extrañamente prolongado, como si mi cerebro hubiera decidido desconectarse por un segundo más de lo debido. Mi visión se tornó borrosa, mi conciencia pareció tambalearse. Sentí una sensación extraña, como si el mundo a mi alrededor hubiera cambiado ligeramente. El radio crujió. «Oye, ¿qué carajo hicieron?», era la voz de nuestro compañero en la sala de monitoreo. El fluido desapareció. Me quedé inmóvil. «¿Cómo que desapareció? No está en el tanque. El nivel bajó de golpe». Nos miramos con mi subordinado. Era imposible. Todo había ido exactamente como debía ir. El sistema no tenía margen para errores tan drásticos. Corrí a revisar las válvulas. Todo estaba como lo habíamos dejado, excepto que no. Las válvulas estaban alineadas para dirigir el fluido hacia el tanque equivocado. Válvulas que yo mismo había verificado minuciosamente, que había dejado exactamente como debían estar. Válvulas que nunca toqué. De alguna manera, en los pocos segundos en que parpadeé, el sistema había cambiado por sí solo. Respiré hondo tratando de no perder la calma. Reajustamos las válvulas, corregimos el flujo y comenzamos a bombear de nuevo hacia el tanque correcto. Esta vez el nivel subió como debía. El problema, en teoría, estaba resuelto. Pero había algo más, algo que no podía ignorar. Después de la operación nos reunimos los tres para hacer un repaso de lo ocurrido. Quería entender qué había salido mal, cómo pudimos haber cometido un error tan básico. Entonces mencioné el parpadeo. Mis compañeros se miraron con una expresión que me heló la sangre. A mí me pasó lo mismo. A mí también. Todos lo habíamos sentido. Ese instante extraño, ese parpadeo prolongado, esa desconexión momentánea. Un segundo perdido en el tiempo. No había explicación lógica. No podía ser una coincidencia. Había oído historias sobre fallos en la realidad, sobre momentos en los que el universo parece tambalearse y corregirse, dejando apenas un rastro de lo que cambió. Nunca las había tomado en serio, pero aquella noche, la realidad misma pareció reescribirse delante de nosotros. Nadie más en el barco notó nada inusual. Para ellos fue solo otro día en el trabajo. Para nosotros fue el día en que algo que no entendemos, jugó con el mundo como si pudiera cambiarlo a su antojo. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.